Voy a contarles un poquito quiénes son ellos, antes de entrarnos a lo que es realmente la conferencia. Jorge Andrés Alvarado es ingeniero industrial, magíster y doctor en Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, magíster en Analítica de la Universidad Carolina del Norte. Está vinculado a la Facultad de Ingeniería como profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Industrial, en donde se ha desempeñado como jefe de sección y como docente de asignaturas como inteligencia de mercados con minería de datos y diseño de experimentos, inferencia estadística, optimización, investigación de operaciones, diseño de experimentos y métodos cuantitativos para administración. También es líder del grupo de investigación CENTEC, Mejoramiento y Tecnología, categorizado en A por Colciencias de la Universidad Javeriana, y hace parte del staff de investigación de esta universidad en la Alianza Caoba, Centro de Excelencia, y apoya el uso de tecnologías y Big Data y Data Analysis. Ese es nuestro querido Jorge Andrés. Oscar Hernando Guarín es doctor en Ciencias Sociales del Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales de UNICAT del Brasil, historiador y magíster en Historia por la Universidad Javeriana de Bogotá, profesor asociado del Departamento de Historia de esta misma universidad y coordinador del Departamento de Experimentación de la Facultad de Ciencias Sociales, CENSOLAB. Su campo de investigación se orientó al estudio de la imagen, las experimentaciones metodológicas y la articulación entre ciencias, artes y tecnología, indagando principalmente en las relaciones entre tiempo y memoria. Bueno, entonces, los doctores Jorge Andrés y Oscar nos van a conversar hoy sobre toda esta evolución que ha tenido desde la Torre de Babel, que ha tenido la tecnología desde la Torre de Babel hasta la inteligencia artificial. Nos van a deleitar, yo creo que nos van a deleitar, o nos van a salir, o van a hacer que nosotros salgamos corriendo, aullando. Entonces, pero también creo que nos van a resolver un poco todas estas inquietudes que tenemos sobre todos los seres humanos, sobre la inteligencia artificial, manifestándonos si ella es solamente un lenguaje que como tal cada día se desarrolla más, o vamos a llegar a un punto donde reemplace al hombre en lo que diariamente desarrollamos. Y entonces ahí nos preguntamos, ¿qué va a ser de la humanidad? Son de las cosas que uno se pregunta cuando está hablando de inteligencia artificial y cuando cada día ve que salen los robots, que cada día hacen mejor las cosas que lo hacemos los humanos. Bueno, entonces también nos van a comentar sobre ese desafío que nos pone la inteligencia artificial y nos van a contar la historia que hay detrás de ella. También nos mostrarán cómo las formas y clasificaciones de razas que surgieron durante la colonia persisten en conjuntos de datos actuales, cómo el uso masivo de datos está íntimamente conectado al surgimiento de la inteligencia artificial, lo que conlleva a las reflexiones sobre los problemas modernos de la privacidad, la seguridad y la propiedad de la información. Y también nos plantean un interrogante: ¿hasta qué punto somos nosotros nuestros datos? Entonces son miles de cosas que nos van a plantear, son miles de cosas que no sé si nos van a dejar tranquilos o nos van a dejar más inquietos de lo que ya de por sí el tema de la inteligencia artificial creo que nos tiene a todos los humanos, porque la inteligencia artificial es un tema que nos toca a todos, a todas las disciplinas y al ser humano como ser humano también. Entonces les voy a dar la palabra, Oscar y Jorge, para que nos inquieten sobre estos temas. Vale, no, muchísimas gracias por esta invitación. Creo que vamos a tener un conversatorio bien interesante. Ya estoy dándole algunas puntadas a la cosa.
Yo quisiera enmarcar el tema de la inteligencia artificial dentro de todo un acervo sociohistórico cultural que está relacionado con la Torre de Babel. No sé si me anduvo. Ahí, pero no solo la Torre de Babel, que es la imagen que está a la derecha, sino Frankenstein, que es la imagen que está a la izquierda, el turco mecánico del siglo XVII, el aprendiz de brujo que popularizó Disney, pero que es algo de, creo que es de Goethe, me olvida si es correcto, y es la invención que se nos sale de las manos y de alguna manera se vuelve en nuestra contra. Entonces es un tema de hecho que yo creería que es de la cultura, no sé si de la mundial o de la occidental, no soy experto en historia, de pronto Oscar nos dice. Para mí es un tema permanente en la cultura y sobre todo en la medida en que vamos desarrollando tecnologías. Empieza la pregunta de esta tecnología está muy chévere, pero ¿será que nos va a destruir? ¿Será que se va a salir de nuestras manos? ¿Y será que va a acabar con nosotros? Y entonces un poco yo lo llamaría ese temor y esas esperanzas están presentes allí, por supuesto en consonancia con... me fui por donde no era. ¿Cómo me salgo ahí? Ahorita me dicen. En consonancia con eso yo quería mencionar que por supuesto... pero no fuimos para adelante. Esas imágenes son generadas por inteligencia artificial. Y no por improvisar, pero dije, las voy a generar en caliente, es decir, horas antes. Esas fueron generadas esta mañana. Básicamente le pregunté, ponme a Frankenstein de una forma, creo que era como fotografía, es decir, hágamelo humano. Y entonces fue el Frankenstein humano que me hice, y en el otro le dije, hazme una fantasía que incluya a la Torre de Babel, al turco mecánico y a otras cosas, y bueno, y me generó este tipo de cosas. Pero entonces creo que efectivamente hay una pregunta ahí fundamental. Yo lo he escuchado en varias de las conversaciones de este festival, si fueron al tema de las ideas. Se habló de la inteligencia artificial, esta mañana también se estuvo hablando algo sobre el miedo que había y todo eso. Yo digo, pero eso está enmarcado dentro del problema de la utopía-distopía que es tan de nuestro mundo occidental, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una utopía, soñamos con algo, creamos una tecnología para lograr esa utopía y apenas la creamos, esa utopía se empieza a volver como una distopía, ¿verdad? Y empieza a irse como en contra nuestra y uno dice, pero ¿a qué horas creamos esto y por qué lo creamos? Primero está la curiosidad y ese deseo de que queremos lograrlo, y después de que lo logramos está como el susto y la echada para atrás de Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué es lo que está pasando? Que Dios nos castigue, que es el tema de la Torre de Babel, ¿no? Dios, merecemos un castigo por nuestra ambición, merecemos un castigo por querer ser como Dios, que creo que era lo que traía. Hasta me costó más trabajo. Tuve que darle como 10 prompts. En teoría, no sé si se entiende. En teoría son Adán y Eva, ¿verdad? Y Adán y Eva tienen en su mano la manzana tentadora, con los logos de Google, OpenAI y Meta, en donde estamos diciendo, uy, esto me va a dar algo, me va a dar un poder, me va a dar algo bien interesante, pero a la vez esa manzana viene envenenada, ¿verdad? Y nos va a sacar del paraíso. Entonces, pues nada, yo quería empezar por mostrar eso. Tengo más cositas de qué hablar, pero creo que Oscar tal vez me va a hacer un contrapunteo y va a ponerme otro tema respecto a eso. Muchas gracias, Jorge. Bueno, para mí fue todo un desafío pensar, porque pues fue como un poco la pregunta que nos lanzaron, ¿no? De la Torre de Babel a la inteligencia artificial, ¿no? Y eso, bueno, genera ahí como un vacío, ¿no? Porque estamos hablando de miles de años ahí, tal vez entre una cosa y otra. Entonces, un poco la pregunta fue derivando hacia otra cuestión, ¿no? Que había antes de la Torre de Babel, ¿no? Y es muy interesante porque pues, fui a leer el mito allá en el Génesis y toda la cosa, y encontré una palabra, pues una palabra en un versículo que llaman, donde se dice pues que todo el mundo hablaba la misma lengua, ¿no? Y pues Dios, para entorpecer ese deseo de construir esa torre que llegase hasta el cielo, pues confundió las lenguas. Y es muy interesante eso de todo el mundo hablaba la misma lengua, porque desde la perspectiva un poco desde las ciencias sociales,
la inteligencia artificial genera un desafío tremendo, ¿no? Un desafío tremendo que no está en el 2012, ni en el 2000, ni en 1950, ni en 1930, sino que va un poco más atrás, ¿no? Yo lo conecto con la ilustración y la aspiración de los historiadores naturales, de la historia natural, de construir una interpretación del mundo, una interpretación absoluta del mundo, y que eso a finales del 18 va a dar en el lenguaje de Linneo, ¿no? El lenguaje de Linneo yo veo que es la primera aspiración a la construcción de un algoritmo, donde las sílabas de las palabras en latín tratan de descifrar, ¿no? De describir las especies. Entonces tenemos la primera sílaba que es la forma, la segunda es el género, el color, la piel, tal, ¿no? Y esos nombres en latín que uno nunca se aprende de las especies, el canicus, ¿vale? Silvestris, tal, ¿no? Es la primera sistematización, el primer intento de sistematizar a un lenguaje universal el mundo. Y Linneo no lo pensó gratuitamente en latín. El latín era una lengua extranacional, él decía, si lo hago en alemán, pues van a saltar todos, si lo hago en francés, pues también, o en inglés, ¿no? El latín era como la lengua allí franca, ¿no? Que él todavía pensaba que el latín realmente era la lengua franca, ¿no? Y allí hay el primer intento de normalizar, de leer el mundo desde un único lenguaje, ¿no? Luego, después de la mitad del siglo XIX, pues aparece Comte y dice, no, Linneo no, las matemáticas, ¿no? Las matemáticas son el lenguaje que puede ser universal y que puede leer el mundo, ¿no? Y allí, pues, se van dando en el siglo XIX un montón de desarrollos, la estadística, ¿no? Aparece la estadística, aparecen todas estas prospectivas matemáticas que empiezan a atravesar las ciencias sociales, ¿no? Spencer, Malthus, ¿no? Donde se trata de traducir, el mundo genera datos, ¿sí? O sea, la estadística aparece en el 19, el mundo genera datos y esos datos generan información, y a través de la lectura de esa información es posible entender el mundo, ¿no? Entonces, es un poco la provocación que surgió allí de esa pregunta, y encuentro claramente, y luego, pues bueno, creo que en la conversa lo iremos un poco mostrando. Para mí, o sea, lo que yo encuentro en la inteligencia artificial no es nuevo, ¿no? Eso tiene un ancla central en el siglo XIX y está relacionada con el colonialismo, básicamente, ¿sí? Lo dejo ahí en suspenso. Y mira que hay algo muy interesante que ocurre con la inteligencia artificial a ese respecto, justamente. Estamos hablando de, yo puedo aprender el mundo desde los datos. Y entonces luego mencionamos, la pregunta es, ¿los datos de quién y para qué? Y entonces un poco hay una relación asimétrica que yo le discutía, me acuerdo, hace unos años con un estudiante, y le decía, ¿por qué nos preocupa tanto el tema de los datos como si fueran algo mío? O sea, mis datos soy yo me defino por mis datos. Si alguien tiene todos mis datos de qué muevo en Facebook y qué muevo en WhatsApp y qué muevo en no sé qué, me tiene a mí, ¿verdad? Y además me puede predecir, entonces si me puede predecir, me bota el avisito, o me dice tal cosa, o me hace tal otra, y hay todo un dolor porque nosotros sentimos que nos están violando la privacidad, es decir, nos sentimos invadidos, no todos, por supuesto, eso cambia por generaciones, ¿verdad? Hay generaciones que ya nacieron con eso. Voy a hacer una digresión ahí, hay una frase muy famosa que no sé si la conocen, que dice, lo que era tecnología cuando tú naciste para ti es normal, ¿verdad? La tecnología que se inventó cuando tenías 14 años probablemente es en lo que trabajas, y la tecnología que se inventó después de que tú tenías 30 años es el fin del mundo.
Entonces, como hablando un poco de nuestros sesgos personales, porque piensa usted en una tecnología que ya existiera cuando usted nació. Usted no se preocupa por ello, o sea, ya existía, ya estaba. Pero bueno, en mi punto iba más bien hacia el tema de los datos y la privacidad. Y un poco lo que pensábamos es que lo que pasa es que hay una relación muy asimétrica. Porque siempre que tú conoces a alguien en persona, pues tú entregas parte de tu privacidad, ¿verdad? Te ven, te escuchan, se dan cuenta tú qué piensas, te das cuenta de dónde eres, con el acento, etcétera, etcétera. El problema asimétrico es que te conocen a ti, pero tú no conoces a la bestia. Es decir, ¿sí? La bestia te conoce, pero tú no la conoces. Y entonces, ¿cómo así que me conoció a mí sin que yo pudiera conocerla a ella? ¿Sí? Es como la persona que te espió y que entonces ahora ya no. Y entonces, por supuesto, tiene mucho que ver, supongo, con el hecho de la explotación, que hablaba de cierto colonialismo y de la explotación de las personas y de la utilización de los datos de las personas en una máquina gigante, ¿verdad? De capitalismo que lleve unos resultados. Pero yo quiero mostrar otro aspecto de ese colonialismo, que es el colonialismo interno, que en nuestras conversaciones también surgió. Aquí tengo un ejemplo bonito que es famoso. Espere, que si no me lo ve. No sé si alcanza a ver, pero bueno, cuando tú lo alimentas con los datos que existen, que son resultado de unos procesos culturales, que pueden ser coloniales o que pueden ser capitalistas, entonces te encuentras con que si ahora esa misma inteligencia tú le dices dame la foto de un terrorista, así es, entonces te pone puras personas con rostros de Oriente, rostros musulmanes. Si le dices dame una foto de un abogado, de hecho te ponen hombres, solo hombres, blancos. Entonces lo que estamos diciendo es que puede ser una máquina de perpetuar los sesgos y de amplificarlos. ¿Por qué? Porque si yo lo alimento con los datos que tenemos, lastimosamente nuestra sociedad ha sido esto. Y como ha sido esto, pues entonces pues podemos seguirla perpetuando por los siglos de los siglos, amén, con la máquina que captura completamente la inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos para quitarle eso? De hecho me parece, hay un ejercicio muy interesante que hacen en el mundo anglosajón, que es mostrar que cuando uno busca lo que más se parece a una mujer, siempre sale algunos roles de enfermera, de esposa, de mamá, etc. Y cuando uno busca a hombres, salen pues abogados, CEOs, etc. Muy chistoso en el lenguaje español que mujeres también sale lo mismo, ¿verdad? Prostituta, mamá, sexagenaria, bueno, lo que sea. Pero para los hombres, ¿ustedes qué creen que sale? No sale CEO, ni sale abogado, ni sale nada. Sale ladrón, taxista, asesino. Esas son las palabras que salen más cerca en español. En inglés son otras. Entonces, ¿eso qué refleja? Pues lo que pensamos en nuestra cultura o lo que ocurre en nuestra cultura. La amplificamos. Y entonces eso es amplificar quizás ese colonialismo del que estábamos hablando. ¿Qué opinas? Bien, sí. Yo quisiera entrar ahora a mi presentación de PowerPoint ahí. Quisiera que viéramos aquí, ahí, vamos a ver, este mapa, ¿sí? ¿Qué tenemos en este mapa? La fibra óptica en el 2019, o sea, todo esto fluorescente que va allí son las rutas de la fibra óptica en 2019, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Los cables de telégrafo en 1905. Y si empezamos a comparar, empezamos a ver allí unas capas, ¿sí? Unas cosas que se superponen sobre otras, ¿sí? Y aquí abajo, es la ruta de la esclavitud entre el siglo XVI y el siglo XIX, ¿no? ¿Por qué traer esto? Porque tenemos la idea de que la inteligencia artificial es una abstracción, es una cosa. Fíjense el lenguaje que se usa en tecnología. Hablamos de la nube, ¿no? Hablamos de lo virtual, ¿no? Hablamos de cosas que parece que no existen o que son muy leves o que están flotando en el aire y tal, ¿no? Resulta que la inteligencia artificial se asienta fundamentalmente en una cosa que fue la que alimentó el colonialismo en el siglo XIX, que se llama la minería, ¿sí?
Y no es la minería solamente de datos, la minería de datos es una consecuencia. La minería física, ¿no? Y de explotación de los recursos naturales. La inteligencia artificial, diríamos, es una estructura de explotación del mundo, y del mundo no virtual, no del metaverso, no de nada de las redes sociales, del mundo físico y material, ¿no? Toda la tecnología se soporta en materiales, en lo que ahora llaman tierras raras, ¿no? Esas tierras raras pues están en unos lugares específicos también, ¿sí? Entonces, si uno pudiera pensar en Silicon Valley, ¿no? Silicon Valley, aquel lugar pues así súper, ¿no? Que está a la vanguardia del pensamiento y de todas estas cosas, realmente es la minería invertida, ¿no? Todo lo que está encima, de arriba para abajo, es minería, y esa minería no sale de los inversionistas de Silicon Valley, ni de los CEOs, ni de los personajes estos que están inventando cosas. Esa minería sale de África, América y Asia, ¿sí? La India en este momento es uno de los lugares más contaminados del mundo, ¿sí? Dentro de las primeras 1000 ciudades más contaminadas del mundo, el 60% están en la India, ¿sí? El 30% están en China, ¿sí? De allí es que sale la materialidad de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial es una abstracción, ¿sí? Es un ¿cómo podríamos definir eso, ¿no? Eufemismo para llamar varias cosas, ¿no? Varias cosas que ahora más adelante miraremos, pero fundamentalmente quiero dejar en claro eso, ¿no? La inteligencia artificial no es una cosa etérea allí, ¿no? Uno coge el celular y se conecta fácilmente y tal, ¿no? Pero tiene unas materialidades complejísimas, ¿sí? La explotación minera literal y física de extraer los materiales, las tierras raras, ¿no? Dell, por ejemplo, en el 2014 saca un comunicado diciendo: mire, estamos muy preocupados porque todo el desarrollo tecnológico futuro está comprometido porque esas tierras raras están en lugares de conflicto armado, o sea, el Congo, Chad, Mali, ¿no? Bolivia, ¿sí? Y eso es estratégico porque de eso depende el desarrollo tecnológico futuro. Entonces, hay un lugar allí que es importante traer, ¿no? Porque está invisible. Entramos al ChatGPT, no vemos lo que está detrás de todo lo que está sucediendo allí, ¿no? Entonces, esa minería que luego se transmite a datos también es interesante, ¿no? En las leyes coloniales, por ejemplo, en Sudáfrica, en Mauritania, entonces el Congo belga, ¿no? Las empresas explotadoras eran dueñas de todo lo que se pudiese sacar. Hablando de los datos, yo quería leerles aquí un pequeño fragmento de la aplicación de Zoom, ¿sí? Esa que usamos todos los días para hablar, para las reuniones. Esta actualización es de hace un mes, ¿no? Uno nunca entra allí a leer eso, uno dice: sí, de acuerdo, y hágale, ¿no? Les voy a leer lo que ustedes entregan cuando le dan sí, estoy de acuerdo, ¿no? El usuario concede una licencia perpetua, mundial, no exclusiva, exenta de royalties, sublicenciable y transferible, y todos los otros derechos exigidos o necesarios para redistribuir,
publicar, importar, accesar, usar, almacenar, transmitir, revisar, divulgar, preservar, extraer, modificar, reproducir, compartir, usar, exhibir, copiar, distribuir, traducir, transcribir, crear trabajos y procesar contenidos del cliente. Yo quería, tomando lo que se está mencionando de la minería, complementar algo importante. Cuando sale ChatGPT y hay una explosión mundial, ¿cuál creen que es la acción que más subió? No, ni Google, ni Amazon, ni Meta, sino Nvidia. ¿Alguien sabe qué es Nvidia? Nvidia son los productores de las tarjetas chip que se llaman GPU y TPU, que son fundamentales para esta tecnología. Es decir, aquellos que a partir de la minería hacen un componente físico fundamental para poder desarrollar esta inteligencia. Entonces todo el mundo inmediatamente hay que empezar a apostarle a Nvidia, porque Nvidia se va a llenar de plata, porque todo el mundo va a tener que comprar ahora GPUs y TPUs. Es lo que está pasando en este momento. El que tenga más GPUs y más TPUs va ganando. Más allá de lo que metas en la inteligencia artificial. Porque en esa inteligencia artificial pues hay una parte material, ¿verdad? Que es esa. Y además está el problema de China, eso genera una guerra fría gigantesca, ¿no? Entonces China no quiere entregar sus tierras raras, entonces Estados Unidos le dice, pues entonces mi tecnología de redes neuronales está prohibido pasársela a ustedes, y entonces están peleando y frenando las posibilidades de desarrollo entre esos dos. Hay una guerra fría tecnológica en este momento muy grande sobre quién va a desarrollarlo, y el otro dice yo tengo la materialidad, y el otro dice yo tengo el software, yo tengo los mecanismos de hacer las cosas. Entonces que es un punto bien interesante. Creo que el tema de la materialidad es un tema que va más allá de lo que uno cree, porque al final hay algo detrás. Yo tengo allá ChatGPT, pero eso tiene que ir allá, como yo lo digo coloquialmente, cada vez que usted le consulta algo a ChatGPT, usted está quemando carbono. Y con ganas, porque no sé si usted sabe que cada consulta a ChatGPT tiene que procesar aproximadamente 140.000 millones de cálculos. Pero esos 140.000 millones de cálculos no son por cada consulta que usted hace, son por cada token que se genera. ¿Y qué es un token? Un token ni siquiera es una palabra, son más o menos unos 3 o 4 caracteres. Entonces por cada 3 o 4 caracteres usted tiene que hacer 140.000 millones de cálculos. O sea que se imaginarán esa capacidad de procesamiento que se requiere para que usted le pregunte a ChatGPT ¿cómo le pongo a mi hijo? O alguna cosa así, ¿verdad? Entonces esa es una pregunta interesante sobre el uso de ChatGPT, pero yo quería abordar otra cuestión que Noé muy amablemente mencionó hace poco, y era, bueno, ¿y entonces esto qué? ¿Nos va a quitar el trabajo? ¿No nos va a quitar el trabajo? ¿A qué nos vamos a dedicar? No sé si podemos pasar un momento de mi presentación para mostrar un memecito allí que tengo, que puede ser bien interesante al respecto. Y es... pues ¿para qué la vamos a usar? Entonces ustedes se han dado cuenta que la inteligencia artificial pues ahora escribe, ¿verdad? Y entonces si yo le digo escríbeme una canción, pues él me hace una canción o un poema, y pues me hizo los dibujos, ¿verdad? Entonces yo le digo hazme un gráfico, en vez de pagar un diseñador gráfico, pues entro a Stable Diffusion, y en Stable Diffusion pido. Y entonces la pregunta es, los humanos haciendo el trabajo duro con el salario mínimo mientras los robots escriben poesía y pintan, no es el futuro que yo imaginaba, ¿verdad? Antes se definía inteligencia artificial, no, pues alguien que me pueda escribir un ensayo, ¿verdad? Y entonces pues ahora él me escribe los ensayos, pero hoy en día una de las tareas por las que se define una potencial inteligencia artificial es la siguiente, y se las cuento, y es de verdad, o sea, así dijeron, la inteligencia no es que un sistema nos engañe y nos haga pensar que es un ser humano, eso ya ocurre, ya está pasando. Entonces, ¿qué no podemos hacer ahorita? La siguiente frontera es la siguiente, y se la pusieron como tarea a los grandes de la inteligencia artificial: un robot que se para enfrente de una casa desconocida, o sea, no conoce la casa, que coja la llave y abra la puerta. Uy, ustedes vieran lo difícil que es para un robot hacer eso, coger una llave, abrir una puerta. Si usted escóndase detrás de una puerta, el robot asesino no lo alcanza nunca. Que abra la puerta, que sin conocer la casa ubique la cocina. Difícil. Que en la cocina busque los elementos necesarios para hacer el café y me diga si sí se puede o no se puede hacer un café. Me haga el café y me lo lleve. Esa es la definición de una tarea que hoy en día es
altamente difícil o arduamente difícil para un robot de inteligencia artificial. Mientras que escribir un poema y hacerte una carta y hacerte un ensayo, pues está fácil en este momento. Entonces, nos va a reemplazar. Entonces la pregunta es ¿qué tareas queremos reemplazar? Y eso va un poco en el discurso de ¿qué tareas quieren reemplazar? Y entonces quienes crean la inteligencia artificial, ¿qué tareas quieren reemplazar? ¿Ya qué le están metiendo dinero? Pues le están metiendo dinero a reemplazar los trabajadores del conocimiento, como hace 180 años o 100 años le metían dinero a trabajar, a reemplazar los trabajadores manuales con automatizaciones. Ahora, ¿por quién vamos? Ahora vamos por los puestos de los trabajadores del conocimiento, a ver cómo los reemplazamos, con el fin de que no tengamos que depender de las personas. Y entonces está esa dualidad, porque hay muchos creadores de esto que dicen, y ahora ya no vamos a depender de nadie, y entonces la renta universal, le damos a todo el mundo dinero porque ahora no vamos a necesitar a las personas. Un poco el sueño de algunos, no digo de todos, es ese: reemplacemos los seres humanos, y entonces una vez los reemplazamos, pues ya no los necesitamos y podemos vivir nuestras vidas tranquilas, lo que va junto con la tecnología de antienvejecimiento. Y entonces yo ahora vivo 500 años, no necesito seres humanos y no robots, y entonces pues ya no necesitamos a nadie. Pero pues eso viene con toda la discusión de la renta universal que ha surgido ahora. Yo creo que hace 100 o 150 años, no sé qué diría un historiador, la discusión de la renta universal era un poco ilógica, porque es que había que meterle trabajo a esta vuelta. Pero si ahora tenemos quien meta el trabajo y otros nos podemos quedar quietos, entonces ¿qué hacemos? Pues quería poner ese punto porque me lo mencionaste y me parece muy interesante. Ahora, si nos va a reemplazar, quiero decir una cosita más antes, y es, no, como está actualmente no nos va a reemplazar. Es un copiloto. ¿En qué sentido es un copiloto? En que él no conoce algunas cosas a profundidad. Quizás algunos de ustedes tengan una audiencia más compleja, entonces no sé si puedan darse cuenta qué pasa con las dos imágenes que tengo allí. Son dos imágenes, una creada por inteligencia artificial, a la izquierda. Yo le dije vikingos, y él me bota vikingos. Y yo le digo, cójame la Mona Lisa y amplíemela, póngamela en un marco general. Alguien que me diga si están bien, están mal, qué errores tienen. Falta el cuerpo, los pies, estoy de acuerdo, pero no es lo peor. ¿Cuál es el contexto en el que está la Mona Lisa? No, este contexto podría estar bien, pero hay algo que yo no sabía de la Mona Lisa y descubrí con esto. Los vikingos nunca tuvieron velas. Yo no sabía. Y entonces si yo pido unas imágenes de los vikingos y me sale esa, pues digo, soy feliz, ¿verdad? Pero solamente quien sabe puede decir esta imagen está bien generada o no. Entonces yo no puedo quedarme con la imagen que me bota, tengo que saber del tema que me está poniendo, porque si no, no voy a poder. Y la Mona Lisa, inmediatamente un tuitero fuerte que yo sigo, que tiene que ver mucho con pintura, dijo, ¿por qué van a hacer esto? Y yo, ¿pero por qué? ¿Cuál es el problema? La Mona Lisa está dentro de dos columnas y un friso acá. ¡Oh! Yo no tenía ni la menor idea de que la Mona Lisa estaba dentro de un friso. ¿Sí? ¿Quién lo sabe? ¿Ustedes lo sabían? Estaba dentro de una especie de marco o de ventana. Está delante del marco una ventana, y aquí en estas esquinitas se ve una columna, y se ve una columna, y todo el que sabe de arte sabe esto, supuestamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba esperando yo en la imagen? ¿Qué estaban esperando en la imagen? Pues que aquí le pintara el final de las columnas y todo lo demás, porque eso sería lo lógico para extender la Mona Lisa. Y entonces, ¿quién podía saberlo? Únicamente los que conocen el tema. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, por más que la alimentaran, no podía saber eso. Entonces, úsela bajo su propio riesgo, y ojalá usted sabiendo lo que está haciendo. Entonces, no es que vamos a hacer que esta pilote el avión. No, hay que poner el piloto al lado y que ella copilote. Y entonces el piloto le dice, no, hermano, usted tiene que ponerle un friso acá al lado. Sobre el tema de reemplazarnos en el trabajo, como está en este momento, observe este tipo de situaciones que ocurren, que son muy sutiles, ¿verdad? Ya no es lo más básico, pero que son importantes a la hora de desarrollar un trabajo, digamos, de conocimiento. Eso está buenísimo. Se apagó la inteligencia. Está muy interesante lo que trae Jorge, porque surge inmediatamente una pregunta. ¿Nosotros sabemos cómo funciona la inteligencia artificial? ¿Sí? Es decir, nosotros nos maravillamos con los efectos, con lo que sale allí, y decimos, wow, esto es impresionante, ¿no? Resulta que es muy interesante. Hay un filósofo de la tecnología de la Universidad de Berkeley que se llama John Searle,
¿no? Entonces él hizo un ejemplo en una clase. Yo cómo le explico a mis estudiantes qué es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces él inventó, pues creó, ¿no? una ilustración bastante pedagógica que creo que nos ayuda muchísimo a entender un poco lo que, porque no, porque la Mona Lisa no sabía porque la inteligencia artificial no sabía eso de la Mona Lisa, ¿no? Entonces él lo llama el cuarto chino, ¿sí? Entonces el cuarto chino es un cuarto, ¿sí? Donde hay una ventana de entrada, hay una ventana allí de salida, ¿sí? Y nos pone a cualquiera de nosotros que está aquí dentro del cuarto chino, ¿no? Por la ventana de entrada hay un chino de la China que nos entrega unas tarjetas con símbolos chinos, ¿sí? Nosotros los cogemos, tenemos un manual acá donde decimos ese símbolo le corresponde este otro, ¿sí? Y organizamos esas tarjetas que nos da este chino aquí, las ponemos aquí según el manual que hay aquí, las ubicamos y las mandamos a la ventana de salida, ¿sí? El chino de allí preguntó una cosa, el chino de allí obtuvo una respuesta. Yo no tengo ni idea de chino y no aprendí chino. Sin saber chino pude coger una cosa aquí y entregarla allí. Exactamente eso es la inteligencia artificial. No piensa, ¿sí? Se basa fundamentalmente en análisis sintácticos, y la sintáctica es traducida a la matemática, es decir, podemos ver que el qué o el qué son distintos y los podemos ubicar, podemos entender, ¿no? Entender entre comillas sintácticamente una frase, cuál es el verbo, el sustantivo, el tal. Pero lo que nunca hasta este momento tiene la inteligencia artificial es la semántica, no entiende lo que está leyendo, ¿sí? Entonces ese es un punto importantísimo, porque hay una autora que les recomiendo, se llama Kate Crawford, porque ella trae precisamente una cuestión allí, y es: la inteligencia artificial ni es inteligente ni es artificial, ¿sí? Como les mostraba ahora, tiene una materialidad allí profunda, ¿no? Pero además el funcionamiento de Charles Peirce, a finales del siglo XIX, uno de los lingüistas más importantes, ¿no? Quizás uno de los pensadores norteamericanos más importantes y más transformadores, ¿no? Trae una cuestión, y es que el pensamiento se fundamenta en dos cosas: la deducción, la inducción, pero hay una tercera allí que aparece, que es la abducción, ¿no? La inducción es partir de lo general y llegar a lo particular, ¿no? Entonces hace mucho calor, entonces por eso pues los mosquitos me están picando. Entre la causa original y la consecuencia final aparece un mundo, ¿no? de posibilidades allí de por qué lo uno explica lo otro. La inducción es la que se usa en la inteligencia artificial, ¿sí? Y es llegar de lo particular a lo general, los datos, ¿sí? Entonces yo sé que usted siempre a las 7 de la mañana, porque todos esos datos me están llegando acá, escucha vallenato, ¿sí? Y escucha hombres, y escucha vallenato de Valledupar, y escucha este tipo de tal. Entonces yo le puedo a usted decir: la siguiente canción es tal, ¿no? Entonces uno dice: wow, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe, no? Pero la inducción es coger un universo de datos, un universo finito. Eso es súper clave, porque es finito, no es infinito, ¿no? Es un universo finito, y a partir de esas, de computar rápidamente, porque eso sí tienen estos sistemas, y lo que decía Jorge, o sea, son miles de millones
de datos en microsegundos que se están procesando allí, obtiene una respuesta, ¿sí? El gran problema y uno de los grandes críticos de la inteligencia artificial es David Hume en el siglo XVIII. Es que la inducción no produce conocimiento. El conocimiento está inserto ya en los datos. No produce nuevo conocimiento, no va a salir nada nuevo de allí. Te va a decir a qué horas comes, en qué momento te acostaste, te puede decir todo lo que hay en esos datos, pero no te puede decir nada que esté fuera de esos datos. Entonces, una de las cuestiones profundas, ¿no? Es eso, ¿no? Tengo un desacuerdo. Porque bueno, teóricamente, hay toda una discusión, creo que incluso si se llama inteligencia artificial o aprendizaje profundo, ¿no? Porque el aprendizaje profundo es una forma de llamar diferente a la noción de inteligencia, pero en lo que yo quería hacer énfasis es en particular una cosa, y es que cuando hablamos de inteligencia artificial estamos reduciendo la noción de inteligencia al mero cálculo, ¿sí? Y a la inferencia. Y resulta que la inteligencia depende de muchas otras cosas, por ejemplo, de el universo cambiante, ¿sí? De la incertidumbre, ¿sí? De el no saber. Y resulta que la inteligencia está conectada con otras cosas, ¿sí? Hay otras personas por ahí que hablan de eso, ¿no? El problema, ¿qué significa una inteligencia incorpórea, sin cuerpo? ¿Sí? ¿Qué significa una inteligencia sin sensibilidad, sin oído? ¿Sí? Ahora ve, ese ve hay que ponerle una gran interrogación. ¿Qué significa una inteligencia que estamos intentando humanizar? Yo quería, antes de darte la palabra, mostrarles un video rápidamente. Les voy contando, es una obra de dos artistas chinos que construyeron un brazo robótico, ¿sí? Un brazo robótico que está como en una especie de urna de vidrio allí, y al cual le metieron un algoritmo para cuando llegaran personas, este brazo robótico es el número 1. Pero ya espérate un segundito y le pones pausa y yo cuento rápidamente la historia. Entonces le hicieron un algoritmo porque él detecta cuando llegan personas, detectaba, y él empezaba a bailar, ¿no? A hacer unos movimientos allí, ¿no? Al mismo tiempo le hicieron una fisura allí en su tanque de líquido hidráulico que hace que el brazo se mueva, ¿no? Entonces al comienzo pues esa fisura hacía que el líquido hidráulico se fuera regando, pero él podía hacer sus bailes y ir recogiendo el líquido y seguía bailando porque era muy poco, ¿no? De la fuga. Esa fuga se fue incrementando en el tiempo por el daño mismo de los materiales, la resistencia de los materiales. Lo que vamos a ver es uno de los últimos momentos en que ese brazo robótico está entre bailar o recoger el líquido hidráulico. El líquido hidráulico los artistas deliberadamente lo pusieron rojo. Entonces vamos a ver rápidamente.
Entonces estos últimos momentos son dramáticos porque el robot ya no tiene tiempo para bailar. Y a veces lo vemos por segundos bailando, pero tiene que dedicarse a recoger su propio líquido, porque va a morir. El robot murió en el 2019. Sí. Dejo ahí. Bueno, dos comentarios a lo que estás diciendo. Uno de mucho acuerdo y otro de cierto desacuerdo, en el que quiero dejar una idea provocativa allí. Para que pases a mi presentación, porfa, apenas puedas. Uno, inductivista, completamente inductivista, y ese es el punto fundamental. Entonces la pregunta es, ¿qué logro con algo inductivista que no tenga los otros elementos de la inteligencia? Y esto es lo que sabemos que se puede lograr. Algunas cosas impresionantes, otras bastante decepcionantes. A mí me gusta mucho porque la gente la recuerda mucho, la metáfora del pavo inductivista. No sé si la conoces, que es muy famosa, ¿verdad? Entonces básicamente un pavo todos los días a las 7 a.m. lo alimentaban los hombres, y entonces después de 300 días de eso, pues concluyó que con 100% de seguridad él iba a ser alimentado al otro día a las 7 a.m. hasta que llegó la Nochebuena. Sí, de verdad, es una... Le falta teoría del mundo, por un lado, es decir, entender el mundo. Entonces, ya entendimos que definitivamente la teoría es importante, hay que tener algo que nos cubra todas las posibilidades, y teoría de la mente, es decir, entender al otro, entender que el otro tiene unas intenciones y que ese otro puede tener unas intenciones perversas. Hoy en día todo el mundo está dedicado a hacerle una cosa que se llama jailbreaks. Jailbreaks es tratar de ver cómo lo engaño. En palabras coloquiales muy colombianas, cómo lo tomo el pelo, cómo le mamo gallo, y le encuentran el hueco por donde tomarle el pelo. Donde estoy menos de acuerdo, bueno, ¿y qué aprende? Esto aprende. Y madre, ¿qué es eso? Nadie sabe. Esto es lo que tiene por dentro la red neuronal para explicar qué es una cara. O sea, lo que tiene por dentro, por lo menos, no creemos que no se parece a lo que los seres humanos pensamos o tenemos por dentro. Pero en cuanto a la creatividad, yo sí me hago la pregunta, porque siempre ha existido la pregunta de si es capaz de innovar, crear, etcétera, etcétera. Y resulta que pues todo lo que saca son outputs que nunca han existido necesariamente en el mundo. Entonces, ¿es eso creación? Se parecen a otros, pero no son exactamente iguales. Yo conozco filósofos que llevan miles de años diciendo no hay nada nuevo bajo el sol. Si no hay nada nuevo bajo el sol, entonces ¿dónde está Picasso? ¿Dónde está Rembrandt? ¿Dónde están ellos? Ellos pueden estar aquí, en el manifold. ¿Qué es el manifold? Es un concepto bien complejo de ingeniería, pero trato de explicarlo desde acá. Usted tiene dos fotos, la de arriba y la de abajo, y usted le dice al manifold, búsqueme puntos intermedios entre esas dos fotos. Es decir, de alguna manera inductivamente, búsqueme algo que no sea la una ni sea la otra, pero que siga siendo un ser humano. Entonces, algo de lo interesante que se logra con la nueva inteligencia artificial es que antes, tratando de generar una foto de un ser humano, salían monstruos, pero ahora ya entendió qué caminos es posible recorrer intermedios entre un elemento y otro. Entonces yo le puedo decir, mézcleme un Picasso y un Rembrandt, y sale llamativo, o mézcleme A, B, sale llamativo. ¿Es eso creatividad? ¿Eso es innovación? Muchos de nuestros creativos innovadores no hacen solamente coger elementos de otros, remezclarlos y ponerlos de una nueva forma. Pues eso es el manifold para mí. Entonces para mí, pues no, de pronto no una creación disruptiva, pero el 80% de lo que llamamos creación o innovación puede estar ahí, en el manifold. No repite dos palabras, no repite dos imágenes, y las imágenes tienen sentido. Entonces, yo ahí sí me pregunto, ahora, pues por supuesto que es un artefacto que recorre el manifold, pero entonces ahora tenemos algo, un sistema que nos ayuda a recorrer el manifold. Yo creo que va a haber una explosión artística, cuando empiecen a usarlo, y esto que ya hay cosas muy interesantes, pero va a haber mucho más cuando aprendan a manejarlo, porque vamos a entender el manifold no solo de esto, sino del video, y del texto, y del audio, y entonces las canciones hechas con inteligencia artificial y los textos hechos con inteligencia artificial.
Yo creo que una de las grandes promesas que no habíamos visto, en vez de crear una inteligencia artificial, lo que hemos creado es un sistema que permite recorrer las posibilidades que existen entre los elementos que tenemos, y esas posibilidades reales que existen, no una posibilidad al azar, es lo que llaman técnicamente el manifold. Yo dejo ahí. Buenísimo porque... Hola. Buenísimo porque creo que conecta con una cosa bien importante ahí, lo que dice Jorge, ¿no? Y es que efectivamente la inteligencia artificial, ¿no?, son los datos, y cuando hablamos de datos no es uno, ni dos, ni tres, son miles de millones, billones de datos, ¿no? Y sin embargo, a pesar de ese volumen aparentemente pues, absolutamente gigantesco, por eso se llama el Big Data, ¿no?, hay una cuestión que una muy interesante teórica y artista que trabaja con inteligencia artificial dice, y es: la inteligencia artificial puede tener, o sea, el número infinito de datos, pero esos datos solamente son el pasado, no hay datos del futuro, ¿sí? Es decir, podemos tener allí todo esto, pero todo esto es extraído del pasado, y es como analizar una foto, ¿sí? Es como una foto. Resulta que la inteligencia artificial no nos puede predecir más allá de las conjugaciones matemáticas del Waze, de que la autopista está trancada, la 80 trancada, ¿sí? Todo está trancado, pues ya es fácil para la inteligencia artificial en Bogotá. ¿No? Más allá de eso, no puede imaginar el futuro, ¿sí? Solo puede decir, el futuro va a ser como el pasado, como lo que está atrás, como lo que está en los datos, ¿sí? Yo puedo combinar, hacer infinitas combinaciones de esos datos, pero esos datos solamente me arrojan una foto del pasado, ¿sí? Johanna Zielinski es una persona absolutamente increíble. Voy a hacer aquí una cuña, discúlpenme, pero pues ya tiene un papaya. El algoritmo no lo va a lograr. Nosotros acabamos de traducir precisamente un libro de ella en Sensolar, en el laboratorio, que se llama El arte de la inteligencia artificial, ¿no?, donde hace una reflexión precisamente a esa cuestión de qué significa la creatividad frente al arte, ¿sí? Perdón, frente a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un lugar, es muy interesante porque ella plantea sí, absolutamente, es un lugar, pero no es un lugar de confianza. Es decir, no podemos entregarle nuestra vida a la inteligencia artificial, no podemos decir simplemente nos abandonamos y vamos con ella, porque lo que ella nos está mostrando es un universo absolutamente fascinante, ¿no?, de artefactos, de cosas maravillosas, de imágenes, de sonidos, de todo esto, pero sin lugar en lo humano, ¿no? Y quería cerrar, pues hay muchísimas cosas allí quería cerrar aquí con un pequeño video. Es un artista que se llama Simon Wertel, es un alemán que hace una cosa absolutamente increíble, donde pone en cuestión la sofisticación de la inteligencia artificial respecto a la sofisticación. Bueno, Johanna Zielinski lo dice, la inteligencia artificial ya existía antes, ¿no? Se llama arte, ¿sí? Entonces es el número 3. ¿Qué hace aquí él, ¿no? Simon Wertel toma un carrito, lo llena con 100 celulares, los pone a todos con el GPS conectados a Google y se va con ese carrito por una calle que está desierta, pero el Google Maps
empieza a detectar un trancón terrible porque los carros se mueven muy lento. Entonces, mientras Google Maps está mostrando el trancón absurdo, él está caminando por la calle absolutamente solo. Muchas gracias. Pues. Muchas gracias, Jorge. Magnífica esta conversación. A mí no me cabe la menor duda que podríamos durar días enteros hablando sobre la inteligencia artificial. Y ahora sí que te explico, me calmó una duda que yo siempre tenía sobre. Fíjense que lo pusieron a decidir un caso y el JGP dijo una cantidad de barbaridades y de equivocaciones e inventó. Entonces encontré con esta explicación última el por qué en la decisión de un caso el JGP, pues, por más inteligencia artificial, no pudo decidir conforme a la ley. Lo entiendo perfectamente por aquello de la inducción y la predicción. Maravillosa, maravillosa esta conferencia. Yo voy a dar unos 20 minuticos de preguntas para que alguno, pues si tiene dudas o tiene inquietudes, lo pueda hacer. Entonces le doy aquí la palabra. Bueno, muchas gracias, profesores. Acabamos de ver una demostración de la inteligencia real, no la artificial. Pero yo sí tengo unas dudas y voy a meterle un poquito la filosofía al tema, a ver si ustedes me ayudan. Porque hemos hablado un poco de la historia, hemos hablado un poco de la técnica, pero yo no sé, los filósofos desde el comienzo dijeron, bueno, ¿qué diferencia al hombre, al ser, al hombre de los demás cosas? ¿No? Es la primera pregunta, ¿por qué nos diferenciamos? Porque somos hombres. Y me respondieron algo que creo que todavía está vigente, ¿no? El hombre, nos responde, es el que busca el bien, busca la verdad y busca el conocimiento. Digamos que eran como los tres elementos. Después llegó Kant y dijo la razón. Ahora me preocupa es que al hombre lo definan los datos, porque ahí sí, si ya no es el bien, si no es el conocimiento y no es la verdad, si no son los datos, entonces vamos a dejar de ser humanos. Esa es la primera pregunta que yo diría en un elemento determinado. El otro punto también pues interesante es el conocimiento, porque entre ustedes dos hubo un tema ahí interesante de lo que es conocimiento, y me parece fabuloso esa, digamos, esa diversidad de opiniones de qué es el conocimiento. Pero yo aprendí lo siguiente, es que el conocimiento depende si somos occidentales o somos en el oriente, no es el mismo concepto, ¿no? Por ejemplo, para los orientales el conocimiento es la experiencia. O sea, sin experiencia no hay conocimiento. Para los griegos, no, la ciencia es el conocimiento. De hecho, cuando ustedes, el profesor miró lo del Génesis, ahí hay un bonche gravísimo entre la traducción de los griegos del Génesis y el arameo. Porque cuando se dice, por ejemplo, que Dios en el Génesis le dijo al hombre en un momento determinado, usted no puede comer este árbol porque ahí está el conocimiento del bien y del mal. Para los griegos dicen, pues como Dios era, pues, ¿por qué le impide el conocimiento al ser humano? Para los orientales es que en el arameo no existe el tema del conocimiento, sino la experiencia. Entonces Dios dijo, no tenga la experiencia del mal. Fíjense que entre esos dos elementos ya tenemos uno. Entonces el primer punto es, vamos a dejar la ciencia de datos va a definir al hombre y no la razón, porque ahí sí me parecería bastante grave. Y el segundo, para dirimir la discusión entre ustedes dos, que me parece bien interesante, ¿sí? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la ciencia? ¿La experiencia o poder crear?
¿Qué es? ¿Qué es más importante? Con semejantes preguntas para las próximas 5 horas, pues creo que vamos a estar bien. Pues, si uno aventura unos principios de acercamiento a una potencial respuesta, o por lo menos acercamiento a una discusión, uno podría, yo diría primero que todo que una de las cosas claras que no tenemos es que las tecnologías que creamos no tenemos es los para qué. Yo pienso que esos para qué son claves para el ser humano. ¿Para qué quiero esto? Usted le pone el objetivo de la inteligencia artificial, pues minimíceme esta función. Y él no pregunta, ¿y para qué? ¿Sí? En cambio, todos mis estudiantes se voltean y dicen, ¡ay, para qué! ¿Sí? Y entonces no creo que son perezosos, pero no son perezosos. De verdad, tienen una cosa muy humana, que se están preguntando, ¿yo qué objetivo tengo? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué es el bien? Que creo que tiene mucha conexión con el bien y con el mal. Una cosa más sobre, por ejemplo, Jan LeCun, que es el científico jefe de inteligencia artificial en Facebook, dice, ¿cuál inteligencia artificial que nos va a matar? Ninguna inteligencia artificial nos va a matar, porque ¿por qué va a tener ese objetivo? ¿Para qué va a querer hacernos daño? ¿Quién le ha puesto ese objetivo? Y además dijo, hay muchas inteligencias que no buscan dominar, por ejemplo, la inteligencia de los pulpos, dice, ¿verdad? O la inteligencia de los animales no necesariamente están buscando dominar a las demás especies, ni a sus compañeros de especie, es un tema muy humano. Lastimosamente es definiendo humano desde lo negativo, ¿verdad? Los humanos somos unos que nos gusta aplastarnos los unos a los otros. No necesariamente eso es inteligente, y no necesariamente una inteligencia artificial va a querer aplastarnos porque no tiene objetivos. Entonces no tiene objetivos, no es capaz de discernir entre el bien y el mal, va a ser el objetivo que le pongamos eficientemente, ¿sí? Entonces el tema del para qué y por qué estamos acá creo que es una pregunta fundamental ahí. No me pongan a definir el conocimiento, se lo dejo al de ciencias sociales. Bueno esto. No, es muy interesante lo que Jorge está diciendo precisamente, ¿no? Porque efectivamente la inteligencia artificial, o sea, ese mito, ¿no? Nos va a matar, o sea, esas máquinas se van a convertir en inteligentes y bueno, eso van a crear y tal y nos van a extinguir, ¿no? No necesitan, nosotros no necesitamos de la inteligencia artificial para extinguirnos, ¿no? O sea, es básicamente eso, ¿no? El asunto es otro, el asunto es interesante porque, a ver, por poner un ejemplo, ¿qué hubiera sucedido si Copérnico hubiera usado la inteligencia artificial en su momento para definir el sistema heliocéntrico? No lo hubiera encontrado. ¿Por qué? Porque todos los datos que encuentra allí, sí, entra a su computador renacentista hecho por Leonardo da Vinci, Da Vinci & Co. ¿No? Y encuentra, pues los datos de la inteligencia artificial le arroja ¿qué? Pues que es imposible que haya un sistema heliocéntrico, ¿sí? ¿Qué hizo Copérnico? Ignoró todos los datos. ¿Ven? Si él se hubiera tenido lo que había en su momento, todavía estaríamos pues en otra cosa, tal vez totalmente diferente, ¿no? Entonces, para mí la cuestión de si la inteligencia artificial superará a la ciencia, creo que hay unas cosas más complejas allí. Primero, ¿quién controla la inteligencia artificial? Son 6 empresas, no más. ¿Sí? Son 6 empresas y todas, pues, ¿no? Meta, Google, Apple, Amazon, tal, ¿no? Lo segundo, tenemos una idea de que la inteligencia artificial va a reemplazar el trabajo humano, ¿sí? Allí hay una cuestión que hay que echarle ojo, y es que toda la información, hay 3 formas, diríamos, hay tres formas de alimentar los datos en los sistemas, ¿no? Uno es los datos supervisados, es decir, gente que teclea cosas y las mete al sistema. Hay una
que es los no supervisados, donde el sistema mismo produce sus datos, y hay unos semi supervisados donde un agente entra unos datos, una semilla, y el sistema desarrolla todo eso, ¿no? El asunto es complejísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este momento la inteligencia artificial se basa sobre datos supervisados, es decir, ¿qué es lo que está pasando? Que la inteligencia artificial tiene por detrás, por eso Kate Crawford habla de eso, ni inteligente ni artificial, un ejército de miles, de cientos de miles de personas que hacen el trabajo de la inteligencia artificial. Son los catalogadores, etiquetadores. Entonces, si ustedes entran a la página de Amazon, allí van a ver un link que se llama Mechanical Turk, ¿no? ¿Qué es Mechanical Turk? Listo, yo necesito que me llenen de color 3 millones de bolitas, ¿sí? Y que me las manden. Ustedes meten la petición a Mechanical Turk, allí a 0.0001 centavo de dólar, cientos de miles de personas están en su computador llenando bolitas de colores. Así se alimentan los sistemas, perdón, así se etiquetan por ejemplo, todo lo de ImageNet, ¿no? Que fue el foco de donde surgió la inteligencia artificial para leer imagen, entre comillas, leer imagen, ¿no? Entonces a ellos les mandaban un formulario. Entonces, dígame aquí en esta foto dónde está el gato, dónde está el perro, dónde está la planta, dónde está tal. Y son miles, cientos de miles de millones de datos hechos por gente. Entonces lo que está pasando realmente es otra cosa: trabajo esclavo para alimentar la inteligencia artificial. Eso es diferente. Bueno, desde su punto de vista, a personas de común y humildes como yo, nos tranquiliza, porque definitivamente la inteligencia artificial no va a acabar la humanidad, ni algo. Pero mi gran pregunta es, ¿por qué todas estas personas que son dueñas de todos estos datos que hay, usted dice que son 6 empresas, por qué la preocupación de que toda esa información que tienen, los miles y millones de datos, van a poder a futuro reemplazar la inteligencia humana? ¿Por qué ellos se han reunido? Más, han hecho en Estados Unidos reuniones de 2000 y pico empresas que manejan todo eso, con esa preocupación, tratando de crear un código ético para el manejo de esos datos. ¿Por qué razón? Si no tuviera una razón, no lo estuvieran haciendo. Si fuera tan simplista, perdóneme, de que fuera solamente un proceso inductivo y de semántica, no lo estarían haciendo así. Yo le agradezco enormemente, pues, porque pues, nos hace una visión tranquilizadora, pero yo creo que no es así. Perdónenme, no sé, ustedes. Yo quiero decir algo ahí, sí, hay unas preguntas grandes, hay varias cosas mezcladas. Una, hay unos riesgos cercanos fáciles de encontrar. Voy a poner uno del que creo que se va a hablar mañana, los fake news, ¿verdad? Yo le monto, pues como veo que tengo imágenes erróneas, yo puedo pedirle al sistema que me genere cosas erróneas y que me genere una noticia que sea súper verosímil y usted se la cree, ¿sí? Y es hecha, y entonces antes tenía que presentar a alguien a escribirla, y ahora usted puede hacer 1 millón de esas noticias en 2 días e inundar la red social. Entonces pues ese es un riesgo inmediato, que de hecho es inmediato. No sé qué va a pasar en estas elecciones acá, probablemente vamos a hacer el conejillo de indias para las elecciones de Estados Unidos que ya vienen, porque allá sí van a mover la desinformación, entonces va a ser terrible o peor que antes. Entonces hay unos riesgos inmediatos que no son la destrucción del ser humano, pero que podrían ayudar, ¿verdad? Entonces yo los hago pelear y al final ustedes terminan tirándose la bomba nuclear. Lo que destruye al ser humano no es la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial ayudó a causar un clima de caos, ¿verdad?, que genera esos resultados. Esa es una cosa de corto plazo. Una cosa de mediano plazo, algunos dicen se están reuniendo para bloquear a los demás, ¿verdad? Ellos quieren una regulación para que ellos sean los que cumplen la regulación y sigan dominando la tecnología para los usos que haya. Esa es una discusión y por eso hay todo un tema de Open Science, y entonces Meta, como llegó tarde, entonces liberó eso Open Science
open code, código abierto, y entonces todo el mundo está trabajando sobre eso para evitar que alguien quede con el poder de un sistema que no nos va a matar, pero que sí puede reemplazar a muchos trabajadores. Entonces, segundo problema. Un tercero, un riesgo plenamente existencial, es más la integración de cosas. ¿A qué me refiero a la integración de cosas? Pues eso no va a disparar la bomba nuclear, pero si yo integro el sistema de ChatGPT con la bomba nuclear y alguien por allá lo fulea y lo trampea y lo hace disparar, pues entonces el sistema va a disparar. ¿Sí? Es que hay unas integraciones muy fuertes que usted puede hacer esa tecnología. Por ejemplo, la integración con BART, ¿sí? Entonces, yo no tengo, esa tecnología no tiene memoria ni conoce hechos fácticos, pero si yo le pongo un buscador, yo le digo al buscador que busque los hechos fácticos, la realidad, y luego usted hágame el resumen de la realidad. Entonces, a mí me parece que uno de los problemas más graves a futuro está en la integración de cosas, ¿sí? No es eso, sino que yo integre el robot con el sistema, o que yo integre a los disparadores de drones con el sistema, o que yo integre a los creadores de biología con el sistema, o que yo integre, no el sistema en sí no, pero sí la integración de varias tecnologías que hay, yo sí creo que presentan un riesgo al mediano plazo. No es para mañana, pero sí presentan un riesgo. Entonces, tres elementos: riesgos cortos, riesgos de mediano plazo, que sí los hay en integración de tecnologías, y tercero, intento de captura por parte de las grandes tecnológicas a través de la regulación. Gracias. Por aquí había una pregunta. Muchísimas gracias. Sí, profesor, sería una pregunta y una inquietud que realmente desde que comenzó toda esta situación de la inteligencia artificial, etcétera, pues me ha propuesto a pensar. Lo primero que yo analizo es que ¿qué diferencia hace entre nosotros? La gran diferencia que nos separa de los homínidos inferiores fue el lenguaje. El lenguaje, el hablar, el poder comunicarnos, es el gran salto evolutivo en términos de la evolución. Nosotros sin lenguaje seríamos una manada de micos, diferentes, todavía un poquito diferentes, pero todavía no tendríamos esas grandes posibilidades. Entonces, me preocupa que esa inteligencia artificial apunta al lenguaje y golpea lo que usted dijo, al pensamiento humano, a la creatividad humana, porque reemplaza. Cuando Bill Gates comienza a advertirnos de todo esto, nos dice cuáles son los empleos que van a desaparecer: los pensadores, los productores de pensamiento, los periodistas, es decir, los que de alguna manera están pendientes y producen lenguaje, conocimiento a través. Entonces me parece que ese es un intento colonialista, como tú dices, que está detrás con una intención a quitar el pensamiento humano y reemplazarlo por las máquinas. Pero es que esas máquinas no es una máquina. ¿Quién está detrás de las máquinas? Las empresas, otra gente. La inteligencia artificial lo produce personas, no lo producen sino seres humanos con intención colonialista de dominio. Es una herramienta tremenda para romper precisamente la creación de pensamiento y la comunicación, que es el elemento fundamental de la evolución. Entonces, al apropiarse de eso, al hacer una carta, que ya lo haga la inteligencia artificial, hacer un contrato, comenzamos a delegar en la inteligencia artificial la inteligencia humana. Pero es que la inteligencia humana artificial está hecha por inteligencia humana. Seres que esos 1000 y pico de personas, de ingenieros que están pagándole a ellos, tienen una intención: producir un efecto para llegar a un colonialismo y un dominio total del ser humano, en especial del pensamiento humano. Y tiene afanes colonialistas y económicos, y no es la verdadera esclavitud en que vamos a caer nosotros, no en manos de robots ni nada, sino los dueños del robot, los capitales que están produciendo esa inteligencia artificial y financiándolo. Y ese es el gran temor, y yo creo que es la gran amenaza que representa la inteligencia artificial, en lo cual nosotros como seres humanos tenemos que rebelarnos, tenemos que generar una resistencia, no quedarnos en el gozo pegajoso del celular y en el facilismo en que nos va a resolver la inteligencia artificial. Creo que si hay algún reto en la humanidad en este momento, y te lo digo yo acá desde Villa de Leyva, desde las montañas de Iguaque, pensando, es realmente la gran amenaza contra el ser humano, pero no de parte de otros, sino de otros seres humanos.
que nos interesa desde el punto de vista. Muchas gracias. Aquí por acá. A ver, yo soy definitivamente optimista. Primero, soy escritor, y segundo, tengo 2 hijos pequeños que son programadores, que están metidos en inteligencia artificial. Pero recordemos que de Descartes, que plantea el método, él separa 2 saberes: el saber geométrico para conocer el libro del mundo, y los otros saberes que no le sirven para conocer el mundo, la literatura, la pintura, etcétera, que son los abductivos, que son los de la intuición. Los que escribimos, pintamos, etcétera, etcétera, trabajamos desde la intuición y no desde otras dimensiones. Entonces, podemos llegar a Allan Poe. Él decía: yo recuerdo cada cuento que he escrito porque mi proceso es matemático. Yo defino primero la emoción que quiero producir en el lector, me devuelvo teniendo el final y hago una construcción matemática para llegar a esa sensación que quiero producir. Esa es una manera, pero ya en Descartes está toda la inteligencia artificial. Y todo lo que se viene en contra del racionalismo, por eso soy optimista, es todo el romanticismo europeo, americano, etcétera, etcétera, que es los sueños, ¿no? Que es todo Freud, que vamos a ir mucho más allá de Freud, que es todo lo irracional. Entonces, esta discusión que lleva 3 siglos, más de 3 siglos, y todavía estamos aquí. Ya superamos en gran parte de Descartes. Todos los artistas lo superan. Entonces, sigamos en esa línea. La intuición. Me da pena, no sé cuántas preguntas más haya, pero se nos agotó el tiempo. Voy a darle la palabra a uno de los jóvenes que están en este salón y voy a mirar a ver las otras 2 preguntas. Pues, ay, no, qué pena, no lo sabía. Pues es que quería hacer como una breve cuestión aquí que me parece súper interesante lo que están trayendo, y es que realmente el riesgo no está en la inteligencia artificial. Estas tecnologías, miren, aquí está mi celular, son tecnologías vitales. Es decir, ya no es la herramienta, nosotros pensamos como la herramienta, el arado, el cuchillo, la rueda. No, resulta que estos aparatos ya están dentro de nosotros, ¿sí? O sea, un marcapasos, un medidor de insulina, el reloj nos dice tanto, pero además el WhatsApp nos dice que los chicos llegaron bien, que todo tal. Es decir, ya no es una tecnología que ya está fuera de nosotros, ¿no? El asunto así fundamental es: ¿esta tecnología es la que nos impone el pensamiento? ¿En qué sentido? En que se está volviendo un lente a través del cual estamos viendo el mundo, ¿no? Tengo un conocido cercano que trabaja en la instalación de cable submarino. Él fue el que me hizo ver esos mapas. Me dijo: oye, mire, él es ingeniero y él trabaja en un barco, debe estar ahorita en, quién sabe, por allá en Costa Rica, en Tailandia, en donde sea, ¿no? Y me dijo: mire, hay una cuestión que las empresas de tecnología de instalación de cable de fibra óptica tienen en su perspectiva, ¿no? Y es que en 1859 una tormenta solar fritó los cables de telégrafo, ¿sí? Hay una cuestión allí con qué pasa si se cae el internet global, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces es muy interesante porque Luis Mumford tiene una hipótesis fascinante sobre la noción de progreso, desarrollo, crecimiento, civilización, ¿no? Y él lo que muestra es que a medida que ciertos pueblos empezaron a crecer, a controlar, a expandirse, empezaron a depender energéticamente de fuentes más ínfimas, ¿no? Que tumbó a Babilonia, que eran los grandes imperios acuáticos
¿no? Donde surge la civilización, y todo eso uno lo ve en la historia, una sequía, porque dependían estrictamente del agua, ¿no? Aquí está la cuestión, y es que nosotros el conocimiento humano se lo estamos delegando, para tomar un poco tu observación que me parece súper clave. Marina Garcés es una filósofa de la educación que tiene unas cosas, se las recomiendo, y dice, frente a la tecnología que estamos haciendo, ¿la estamos usando? No, estamos desarrollando una inteligencia delegativa, que ella nos diga a nosotros. Entonces, no sabemos sembrar, no sabemos producir alimento por nosotros mismos, ¿sí? No sabemos hacernos nuestra ropa. Es decir, una caída en Internet es el fin de la civilización humana, ¿no? ¿Quiénes sobreviven ante eso? Es la pregunta. Gracias. Voy a pedir que sean muy concisos con las preguntas para poder también dar respuestas y que todos podamos hacer nuestra pregunta. Al joven que le había dicho, ¿cómo es su nombre?